Hola, bienvenidos. En este vídeo vamos a resolver el examen de junio de 2016, opción A. Cuestión 1. Teniendo en cuenta las siguientes especies, ácido cianhídrico, tricloruro de fósforo, amonio y monóxido de dicloro, representen la estructura de Lewis de cada una de las especies químicas propuesta, prediga la geometría de las moléculas de cada una de las especies y C. Indique razonadamente si las moléculas, el tricloruro de fósforo y el monóxido de dicloro, son polares o apolares. Vamos a empezar. Empecemos con el ácido cianhídrico, HCN. Lo que vamos a hacer primero es hacer su configuración electrónica. Vale, vamos a poner la configuración electrónica. ¿Vale? Y esto, la configuración electrónica del hidrógeno, del carbono y del nitrógeno. El hidrógeno sería 1s1, el carbono sería 1s2, 2s2, 2p2, porque, bueno, primero porque el número atómico del hidrógeno es 1 y el número atómico del carbono es 6, ¿de acuerdo? Y el número atómico del nitrógeno es 7. Entonces el nitrógeno sería 1s2, 2s2, 2p3. Vale, entonces vamos a poner aquí número de electrones de valencia y número de electrones de octeto. Aquí de valencia sería 1, 4 en la última capa y aquí serían 5. Y el número, recordemos que el hidrógeno no sigue octeto, sigue doblete, entonces vamos a poner aquí un 2 y el carbono 8 y el nitrógeno otro 8. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a sumar cada uno de los electrones y vamos a hacer un cálculo para calcular bueno, qué Lewis tiene la molécula. Entonces aquí sería 2 más 8 más 8, sería pues 16 más 2, ¿de acuerdo? Que sería pues 16 más 2, 18. Y aquí sería 1, 4 y 5, pues sería 10, ¿de acuerdo? Entonces el número de electrones compartidos es igual al número de electrones de octeto menos el número de electrones de valencia. Entonces el número de electrones compartidos son de octeto 18, de valencia son 10, entonces haremos 18 menos 10 serán 8, 8 lo dividimos entre 2, obtenemos 4 pares enlazantes. Ahora bien, el número de electrones solitarios sería el número de electrones de valencia menos el número de electrones compartidos. Entonces aquí en este caso el número de electrones solitarios será igual a de valencia 10 electrones y compartidos nos han salido 8, entonces obtenemos 2. 2 lo dividimos entre 2, obtenemos un par solitario. Entonces, para hacer el Lewis vamos a utilizar la teoría de repulsión de pares de electrones de valencia. Recordar que esta teoría, lo que tiene en cuenta, está basada en el grado de repulsión electrostática de los pares de electrones de valencia alrededor del átomo, ¿vale? Y nada, pues aquí vemos que tenemos 4 pares enlazantes, el átomo central será el carbono porque tiene mayor covalencia, ¿vale? Veis que el carbono comparte 4 electrones, ¿de acuerdo? Y entonces aquí dice que hay 4 pares enlazantes, un átomo aquí y 1, 2, 3. Por ejemplo, aquí con el nitrógeno y luego pues aquí el hidrógeno. Entonces tenemos los 4 pares enlazantes y un par solitario. En cuanto a la geometría de la molécula, pues el átomo central le acompañan 2 átomos y el átomo central no tiene pares de electrones solitarios, ¿de acuerdo? Entonces en este caso tenemos que decir que tendrá una geometría de tipo lineal, ¿de acuerdo? Entonces la geometría de esta molécula es una geometría de tipo lineal, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, vamos a poner aquí geometría lineal. ¿Vale? Por ejemplo, no nos piden la polaridad, ¿de acuerdo? De todas formas, al ser un ácido y tener pares no enlazantes, pares solitarios, pues seguramente sea una molécula polar. Además, es el ácido cianhídrico que se disuelve en agua, es una molécula polar. Pero bueno, no nos lo piden. Vamos al siguiente compuesto, que es el tricloruro de fósforo. ¿Vale? Vamos a dejar aquí lo de la configuración. Vamos a borrar esto, borramos esto, vamos a dejar lo otro y esto también lo borramos. Entonces, en el caso del tricloruro de fósforo, tenemos fósforo y 3 de cloro. ¿Vale? Entonces,
Aquí lo que vamos a tener es que la configuración electrónica del fósforo sería, el fósforo tiene un número atómico de 15, entonces su configuración electrónica sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. El número de electrones de valencia sería 5 electrones, ¿de acuerdo? Octeto 8. Y el cloro tiene un número atómico de 17, donde su configuración electrónica sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Entonces tiene un número de electrones de valencia, son 7. ¿De acuerdo? Y hay que repetirlo 3 veces. Entonces vamos a sumar los electrones. Entonces aquí sería 8 por 4, serían 32, ¿vale? Y 5 más 7 más 7 más 7, pues serían 26. Entonces el número de electrones compartidos será 32 menos 26, entonces 32 menos 26, que son 6, es decir, el número de octeto 32 menos los de valencia son 26, pues nos da 6, 6 lo dividimos entre 2, nos da 3 pares enlazantes. Y ahora en cuanto al número de electrones solitarios, pues tenemos de valencias 26, compartidos nos salen 6, nos quedan 20, 20 lo dividimos entre 2, obtenemos 10 pares solitarios, ¿vale? Pares enlazantes hay 3, pares solitarios hay 10. Entonces el átomo central es el fósforo, pares enlazantes hay 1, 2 y 3, cloro, y pares solitarios pues hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿vale? Básicamente porque el fósforo, su Lewis sería más o menos así, y el cloro, que tiene una covalencia de 1, ¿vale? Pues sería esto de aquí. Cada rayita, recordar que significan 2 electrones. En cuanto a la geometría de la molécula, esta molécula, siguiendo la teoría de repulsión de pares de valencia, vemos que el átomo central acompañan 3 elementos y el átomo central tiene un par de electrones solitarios. Entonces eso significa que la geometría que presenta es de pirámide trigonal. En cuanto a la polaridad, que por ejemplo sí que nos piden que indiquemos si se trata de una molécula apolar o polar, aquí vemos como hay pares no enlazantes y además el cloro es más electronegativo que el fósforo, entonces los enlaces fósforo-cloro son polares, ¿vale? Entonces eso que va a significar que el momento dipolar total, ¿de acuerdo?, va a ser distinto de 0 y por lo tanto se tratará de una molécula polar, ¿vale? Veis aquí también, por aquí pues tendríamos los enlaces, ¿vale? Esto se hace con la electronegatividad, recordar, en caso el cloro es más electronegativo que el fósforo, ¿vale? Entonces el enlace fósforo-cloro pues es significativamente polar, entonces eso hace que el momento dipolar total sea distinto de 0 y entonces nos dé una molécula polar. Muy bien, vamos al amonio. Vale, el amonio en este caso es un ion, ion amonio. Bueno, en el caso del ion amonio, el ion amonio tiene un átomo de nitrógeno, ¿vale? El nitrógeno tiene un número atómico que es igual a 7, ¿de acuerdo? Tiene un número atómico de 7 el nitrógeno, ¿de acuerdo? Y su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p3, ¿de acuerdo? Y nada, número de electrones de valencia son 7, de octeto son 8. Y luego tenemos hidrógenos, que tienen un número atómico, recordemos, de 1, y hay 4 hidrógenos, 1, 2, 3, 4. Entonces la configuración es 1s1, aquí nada, 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 y el número de electrones de valencia es 1, 1, 1, 1, y de octeto sería, bueno, en este caso doblete, sería 2, 2, 2, 2. Entonces aquí tendríamos que sería 4 hidrógenos, entonces sería 8 más 2 más 2 más 2 más 2, es decir, que tenemos 4 por 2, ¿vale? 4 por 2 más 8, esto son un total de 16 electrones, ¿vale? Y aquí tenemos 5, 6, 7, 8, 9, ¿vale? Pero como se trata de un catión, eso significa que hemos restado un electrón, entonces en realidad los de valencia son 8. Entonces los compartidos
es igual al número de octeto, que son 16, menos valencia, que son 8, nos quedan 8. 8 lo dividimos entre 2, obtenemos 4 pares enlazantes. Y el número de electrones solitarios, pues de valencia tenemos 8, menos los compartidos, que me han salido 8, y eso significa que es 0, hay 0 pares solitarios. En cuanto a la geometría, pues el átomo central le acompañan 4 elementos, ¿de acuerdo? Y el átomo central no tiene pares solitarios, ¿de acuerdo? Bueno, entonces aquí sería, pues vamos a hacer aquí mismo el Lewis, aquí pondría el nitrógeno, aquí serían los 4 pares enlazantes, un hidrógeno aquí, otro hidrógeno aquí, no hay pares solitarios y como es un catión voy a poner un corchete y aquí pondré el símbolo más, ¿de acuerdo? La geometría es una geometría de tipo tetraédrica, porque al átomo central le acompañan 4 elementos y el átomo central no tiene pares solitarios, entonces se trataría de una geometría de tipo tetraédrica, ¿de acuerdo? Y ya lo tendríamos resuelto. No nos pregunta por su polaridad, no hace falta, además es un anión, es un catión, pues va a ser polar, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, muy bien, vamos a la siguiente molécula, siguiente especie química, ¿vale? Que es en este caso el monóxido de dicloro, ¿vale? Aquí tenemos dos átomos de cloro, vamos a poner aquí la configuración, ¿vale? Tenemos 2 átomos de cloro y un átomo de oxígeno. En el caso del cloro, pues como bien hemos dicho antes, el número atómico es 17, la configuración es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Eso significa que aquí hay 7 de valencia, 8 de octeto, 7, 8. Y en el caso del oxígeno, como tiene un número atómico de 8, su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p6, 2p6, ¿no? 2p4. ¿De acuerdo? El número de electrones de valencia son 6, entonces octeto 8. Entonces hacemos la suma, tenemos que 8 por 3 serían 24 y 7 más 7 más 6 pues nos darían 20. Entonces el número de electrones compartidos serían los de octeto 24 menos 20, que esto sería 4, 4 lo dividimos entre 2, obtenemos 2 pares enlazantes, ¿de acuerdo? Y el número de electrones solitarios sería igual, pues valencia son 20 menos compartidos son 4, nos quedan 16, 16 lo dividimos entre 2, obtenemos que son 8 pares solitarios. Pares enlazantes, perdón, son 2, pares solitarios son 8. Entonces el átomo central, vamos a poner el oxígeno, tiene 2 pares enlazantes y luego tendremos el cloro y pares solitarios serán 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y esta sería la estructura en este caso del monóxido de dicloro. En cuanto a la geometría, pues la geometría sería que el átomo central le acompañan 2 elementos y el átomo central tiene 2 pares solitarios. Entonces esto significa que presenta una geometría de tipo angular. Aquí sí que nos preguntan si es una molécula apolar o polar. Bueno, entonces aquí vemos que el cloro es más electronegativo que el oxígeno, perdón, en este caso sería el oxígeno, perdón, es ligeramente más electronegativo que el cloro, ¿de acuerdo? El enlace cloro-oxígeno son débilmente polares, ¿vale? Entonces aquí lo que va a pasar es que el momento dipolar total, al tener también el átomo central pares no enlazantes, el momento dipolar total va a ser distinto de 0, por lo tanto será una molécula polar. Muy bien, vamos al problema 2. Ya tenemos resuelto este problema. Vale. Vamos al problema número 2. Problema 2. Vale. Ese es un problema de cálculo, de cálculos químicos de estequiometría. Aquí tenemos el gasol. Es una mezcla de gasolina, que es un octano, perdón, no, es de entalpía, no es de estequiometría. Tenemos la mezcla de gasolina, octano, y el etanol, que se utiliza como combustible para reducir las emisiones globales de dióxido de carbono. Y entonces aquí nos piden que calculemos las entalpías molares de combustión del octano y del etanol, ¿de acuerdo? Vale,
Tenemos que deciros una cosa, recordar que la termodinámica desde el año 2017, como este examen es de 2016, pero desde el año 2017 ya no hay ejercicios de entalpía en los exámenes, ¿no? Se eliminó prácticamente del temario, entonces no tenemos en el temario ya desde el año 2017, no tenemos que estudiar la entalpía, ni la termodinámica. Entonces aquí, bueno, pues sería bastante fácil calcular la entalpía molar de combustión del octano y del etanol. Bueno, pues lo que tenemos que hacer primero es que, como bien son reacciones de combustión, lo que tenemos que hacer es primero ajustarlas, escribirlas y después ajustarlas, y luego pues lo que hay que hacer es, por medio de la ley de Hess, calcular la entalpía de la reacción. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a empezar primero con el octano. El octano, pues es C8, H18, una reacción de combustiones con oxígeno que da dióxido de carbono más agua. Entonces primero ajustamos el carbono, aquí ponemos, por ejemplo, tenemos 8, vamos a poner un 8, después ajustamos el hidrógeno, tenemos 18, ponemos un 9, contamos el número de oxígenos que hay, que son 25, y como aquí tenemos un 2, ponemos un coeficiente fraccionario, es decir, ponemos 25 partido 2 por el oxígeno, y así tenemos 25 oxígenos. Entonces, la entalpía de la reacción, utilizando la ley de Hess, recordar que es la variación de la entalpía de productos menos la entalpía de formación de reactivos. Entonces esto será igual, vamos a ponerlo un poquito mejor, esto sería la entalpía de reacción, vamos a poner para diferenciarlo del octano, que es C8H18, ¿vale? Es igual a la variación que tiene los coeficientes estequiométricos por la entalpía de formación de los productos, ¿de acuerdo?, menos la variación de los coeficientes estequiométricos de la entalpía de formación de los reactivos. Entonces, ¿esto a qué es igual? Pues esto será igual a 8 por la variación de la entalpía de formación del dióxido de carbono en estado gas, ¿de acuerdo?, más 9 por la entalpía de formación del agua, ¿de acuerdo?, en estado también gas, bueno, en este caso el agua líquida. Bueno, no hace falta poner los estados, bueno, sí, lo voy a poner, venga, que queda mejor, y el agua en líquido, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto cogemos, todo esto se resta a la entalpía de formación de los reactivos, que en este caso sería la entalpía de formación del octano, por 1. Bueno, pues esto es igual ¿a qué? Pues esto es igual a 8 por menos 393,5 kilojoules partido mol, más 9 por 285,8 kilojoules partido mol, ¿vale? Todo esto le restamos el de la entalpía de formación del octano, que sería menos 249,9 kilojulios o kilojoules partido mol. Bueno, pues todo esto es igual, hacemos esta operación y esta operación nos dará que esto es igual a menos 5.470,3 kilojoules partido mol. Y esa sería la primera pregunta, la entalpía molar de combustión o de reacción del octano, ¿de acuerdo? Ahora hay que hacer lo mismo con el etanol, ¿vale? Vamos a hacer lo mismo con el etanol. Primero vamos a plantear la reacción de combustión. Voy a reciclar un par de cosillas, voy a borrar esto, voy a dejar la fórmula de la ley de Hess, ¿vale? Y entonces vamos a poner primero la combustión del etanol, que es C6H6O más oxígeno nos da dióxido de carbono y agua. Vale, esta reacción ajustada pues serían 2 de carbono
de agua pues de hidrógeno son 6, 3 por 2 son 6, y contamos el número de oxígenos, que sería pues 2 por 2 son 4, más 3, aquí hay 1, aquí hay 2, entonces poniendo un 3 aquí se nos queda la reacción ajustada. Entonces la entalpía de combustión o reacción, en este caso del etanol, es igual a esto que tenemos aquí de la ley de Hess, por lo tanto esto es igual a 2 por la entalpía de formación, perdón que he puesto una A, esto es delta, la entalpía de formación del dióxido de carbono más 3 por la entalpía de formación del agua menos, vamos a poner aquí un paréntesis, menos la entalpía de formación del etanol. Entonces esto es igual a, pues, a 2 por menos 393,5 kilojoules partido mol más 3 por 285,8 kilojoules partido mol. Todo esto, paréntesis, le restamos la entalpía de formación del etanol, que sería de menos 277,7 kilojulios o kilojoules partido mol. Entonces esto es igual a ¿qué? Pues a menos 1367,3 kilojoules partido mol. Y esta sería la entalpía de combustión del etanol. ¿De acuerdo? Ya tenemos el ejercicio hecho. Vamos al apartado B. La cantidad de energía en forma calor que se libera al quemar un litro de una mezcla de gasol que contiene un 12,5% en peso de etanol, siendo el 87,5% restante octano, si la densidad de la mezcla es de 0,757 gramos por centímetro cúbico. Gramos partido centímetro cúbico. Bueno, pues nada, vamos allá. Vamos a borrar esto, que algunos datos necesitamos, pero bueno, los tenemos por ahí apuntados. Y aquí lo que vamos a hacer es que primero tenemos un litro. Un litro son 1000 mililitros. Entonces un litro es 1000 mililitros, que 1000 mililitros es lo mismo que un centímetro cúbico, ¿de acuerdo? Entonces tenemos 1000 centímetros cúbicos. Como sabemos que la densidad es igual a la masa partido el volumen, vamos a calcular la masa. Entonces la masa es igual a la densidad por el volumen. Entonces densidad es 0,757 gramos partido centímetro cúbico, que lo multiplicamos por 1000 centímetros cúbicos o mililitro, que es lo mismo, y obtenemos que esto es igual a 757 gramos. De esos 757 gramos, un 12,5% es etanol, con lo cual si lo multiplicamos por 12 partido 100, obtenemos que la masa de etanol pura es igual a 90,84 gramos, ¿de acuerdo? Es decir, cogeremos 757 y lo multiplicaremos por 0,12, obteniendo que la masa pura de etanol es 90,84 gramos. Y el resto, es decir, lo que queda del 12%, he puesto 12, no, 12,5%, perdón, lo he calculado mal, pero aquí lo he escrito mal, o sea, lo he calculado bien, pero aquí lo he escrito mal. Esto es un 12,5%, porque te dice un 12,5% partido entre 100. ¿Vale? Entonces sería 757 que lo multiplicamos por 0,125. Vale, entonces 0,125 me da, pues mira, no lo había calculado bien, me da 94,725 gramos puros de etanol. ¿Eso qué quiere decir también? Eso quiere decir que el resto que tenemos, el resto sería realmente de esos 757, 94,625 gramos son los de etanol, ¿de acuerdo? Y el resto, es decir, el 87,5% restante de esos 757 gramos, porque estos 757 gramos, yo he dicho que es etanol, perdón, esos 757 gramos en realidad no es el etanol, que creo que lo he dicho mal, es la mezcla de etanol con octano, es decir, esto sería el gasol, para ser más concretos. Entonces, digamos que de ese gasol 94,625 es etanol
y de 757 gramos de gasoil, ¿vale? El 87,5% serían, es decir, pondríamos 757 gramos de gasoil, ¿vale? El resto porcentaje, que sería 87,5, sería el 87,5%, ¿vale? Me daría que estos son 662,375 gramos de octano. Entonces ya tengo los gramos de octano y los gramos de etanol. Entonces, si yo quiero calcular el calor, lo que tengo que hacer es calcular el número de moles. Entonces, para calcular el calor, lo que hay que calcular es lo siguiente. El calor producido será igual al número de moles por la entalpía de combustión. Entonces, simplemente tendré que hacer ese cálculo que hemos hecho del cálculo de las entalpías. Bueno, pues ya tenemos los datos, tenemos los gramos de etanol, tenemos los gramos de octano, vamos a calcular el número de moles que tenemos en cada uno. Entonces voy a borrar esto, ¿de acuerdo? Como lo tengo apuntado, tengo que, vamos a empezar primero con el calor, la entalpía, o sea, la cantidad de energía en forma de calor que se libera quemando del gasoil el etanol. Entonces de etanol tengo 94,625 gramos, como hemos dicho anteriormente, ¿vale? Entonces voy a calcular el número de moles del etanol, ¿vale? Entonces el número de moles del etanol sería igual a 94,625 gramos de etanol, que sería C2H6, ¿vale? Entonces C2H6O. Bueno, lo divido por el peso molar. Claro, el peso molar serían 12 por 2, más 6 más 16, eso daría 46 gramos partido mol, 46 gramos partido mol, y obtendría el número de moles. Entonces tendría que dividir 94,725, lo dividimos entre 46, obtenemos que esto es igual a 2,057 moles. Entonces, si nosotros queremos calcular el calor es igual al número de moles por la entalpía de combustión. Bueno, pues esto será igual a 2,057 mol por la entalpía de combustión que hemos obtenido anteriormente, que lo tenemos aquí apuntado, pues sería, del caso del etanol, sería de menos 1367,3 kilojoules partido mol. Fijaros que mol se va y el calor producido, habría que multiplicar 2,057 moles por 1367,3 kilojoules partido mol, obtenemos que el calor es 2812,62 kilojoules. Ese sería el calor o la energía desprendida en la combustión de los moles de cada sustancia de esta mezcla, en el caso del etanol. En cuanto a los moles de octano, nosotros hemos sacado que la cantidad de moles de octano, ¿vale?, que hemos calculado era de 662,375 gramos. Entonces cogemos 662,375 gramos, lo dividimos por el peso molar del octano, que sería 12 por 8 más 18. Y esto daría que sería igual a 114 gramos partido mol. Entonces nada, calculamos el número de moles. El número de moles sería 662,375, lo dividimos entre 1,14, 114 gramos partido mol, obtenemos que esto es igual a 5,8103 moles. Entonces, si queremos calcular el calor será igual al número de moles por la entalpía de combustión del octano. Entonces, la entalpía de combustión del octano hemos obtenido que era de menos 5.470,3 kilojoules partido mol, entonces sería 5,8103 mol por menos 5.470,3 kilojoules partido mol. Entonces, por 5.470,3. Y entonces esto me da un calor producido de 31.784,12 kilojoules. Esto sería el calor producido por el etanol, el de arriba, y esto sería el del octano, ¿de acuerdo? Entonces, claro, aquí
vemos que la energía desprendida en la combustión de los moles de cada sustancia, de la mezcla en sí, serían estos, y la energía total desprendida sería la energía, el calor, pues la energía en forma de calor desprendida por la combustión de etanol más el calor producido por el octano. Entonces sería 28.812,62 kilojoules, le tenemos que sumar 31.784,12 kilojoules. Entonces aquí tenemos que decir que el calor total, ¿vale?, sería igual pues a la suma de estos dos valores, más 2.812,62 kilojoules, y obtenemos que esto es igual al calor total, sería de 34.596,74 kilojoules, y esa sería la respuesta. Bueno, podría haberme dejado algún decimal arriba o abajo, pero bueno, he intentado arrastrar todos los datos, arrastrando todos los datos me da eso. Si os sale un poco diferente, tampoco pasa nada, porque tampoco las cifras son muy significativas, es decir, que os dé, mientras que os dé 34.000, casi 600, pues sería correcto, ¿vale? Yo he arrastrado todos los decimales. Muy bien, vamos a la siguiente cuestión, que es la cuestión 3. Recordar que ya desde el año 2017 en las PAU de Valencia no entra termodinámica, ¿eh? Bueno, aquí nos dice que teniendo en cuenta los potenciales estándar de reducción dados al final del enunciado, responda razonadamente. ¿Qué sucede cuando se introduce una lámina de estaño en 4 disoluciones ácidas, cada una de ellas conteniendo uno de los iones siguientes en una concentración de 1 molar? Bueno, aquí lo que tenemos que pensar es que tenemos una lámina de estaño, ¿vale? La lámina de estaño es un estaño metálico, por lo tanto es sólido, ¿eh? Entonces el estaño, metal, sólido, lo único que le puede pasar, solo puede oxidarse, entonces pase a estaño más 2. Por lo tanto, aquí lo único que puede pasar es una semirreacción de oxidación, ¿vale? Porque es sólido, ¿vale? Entonces tenemos que ver que una reacción es espontánea cuando la variación de la energía libre Gibbs es menor que 0. ¿Eso qué significa? Cuando la variación de la energía libre Gibbs, entalpía no, cuando es la variación de la energía libre Gibbs es igual a al menos el número de electrones transferidos por la constante de Faraday por la variación de la entalpía de la reacción. Es decir, que la variación de la entalpía de la reacción tiene que ser de signo positivo. Entonces, para que suceda esto, tengo que buscar entre el cobre, el hierro y la plata y el cadmio, tengo que buscar qué valores son más altos, ¿vale? O sea, que me va a dar una variación positiva. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a probarlos con todos. Entonces, aquí tendré semirreacciones de reducción. Entonces, voy a empezar con la semirreacción de reducción con el cobre. Cobre más 2, si es reducción, sería así, ¿vale? Entonces, el cobre más 2 pasaría a cobre sólido, ¿vale? Cobre sólido, no cobre más, cobre sólido, ¿vale? Y nada, pues aquí haríamos la suma. Esto sería más 2 electrones, esto sería más 2 electrones, esto sería estaño sólido, más cobre, más 2 acuoso, daría estaño acuoso, ¿vale? Más cobre sólido. Vale, entonces, para que pase esto que hemos escrito aquí, ¿vale? Que la variación de la energía libre Gibbs tiene que ser de signo negativo y la variación de la entalpía de reacción tiene que ser mayor que 0. Entonces aquí vamos a poner directamente el potencial de oxidación. Fijaros que a vosotros os dan los potenciales de reducción. ¿Cómo obtengo el de oxidación? Pues simplemente cambiando el signo. Si esto es menos 0,14, pues más 0,14. Bueno, entonces lo que voy a ir probando primero con el cobre. El cobre tiene un potencial de reducción de 0,34 voltios. ¿No? Entonces, esto significa que 0,14 más 0,34 obtengo que esto es igual a 0,48 voltios. Eso sería la variación de la entalpía, perdón, la variación del potencial estándar de la reacción, ¿vale? Entonces, esta variación es de signo positivo. Eso significa que se produce reacción y entonces es un proceso espontáneo. Vale, ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el hierro más 2. Vale, voy a reciclar un poquito, voy a borrar esto, borro esto y borro esto. ¿Vale? Entonces voy a poner aquí que esto es hierro más 2, hierro más 2 pasa a hierro menos, perdón, a hierro sólido.
Entonces nada, pues casi el mismo ajuste, 2 electrones, eso es estaño sólido, más hierro en disolución acuosa, te da estaño en disolución acuosa, más hierro sólido. Y el potencial de reducción del hierro sería de menos 0,44 voltios. Entonces, más 0,14 menos 0,44, pues me va a dar que esto es igual a que a menos 0,3 voltios. ¿Hay reacción espontánea? No se produce reacción porque la variación de la reacción es de signo negativo. Y ahora hay que hacer lo mismo con la plata y con el cadmio. Entonces seguimos el mismo procedimiento. Hacemos lo mismo con la plata y el cadmio. Borro esto, voy a reciclar un poquito. Entonces, aquí pondré plata más 1, ¿vale? Te da plata sólida. Bueno, entonces aquí pondremos un electrón, esto lo multiplicaremos por 2 y haremos la suma. Entonces esto será estaño sólido más plata en disolución acuosa, ion plata, plata sólida, perdón, aquí faltaría un 2 de plata sólida más el estaño más 2 acuoso. Vale, entonces aquí el potencial de reducción de la plata sería más 0,80 voltios y la suma de esto pues sería 0,14 más 0,80, me daría que esto es igual a más 0,94 voltios. ¿Eso qué significa? Pues que también se produce reacción porque la variación de la entalpía de la reacción es de signo positivo y pues tenemos que el proceso es espontáneo, se lleva a cabo la reacción. Ya el último par que me queda es con el cadmio. Vamos con el cadmio. La verdad es que este ejercicio es un poco rollo. Bueno, cadmio. Entonces tenemos aquí el cadmio más 2, que pasa a cadmio sólido. Bueno, entonces aquí 2 electrones, ajustamos, estaño sólido, más cadmio más 2 en seno acuoso, estaño disolución acuosa, más el cadmio sólido. Y el potencial de reducción del cadmio es menos 0,40. Entonces, menos 0,40 voltios más 0,14, esto nos da que es menos 0,26 voltios. Entonces, como es de signo negativo, la variación de la entalpía de la reacción, la variación del potencial de la reacción, no entalpía, la variación del potencial de la reacción es de signo negativo. Eso significa que no se produce reacción y que no es un proceso espontáneo. Vale, vamos al B. Problema B. Si se construye una pila galvánica formada por los pares de plomo y plata, ¿cuál es su potencial estándar? Y escriba las semireacciones que ocurren en el ánodo y en el cátodo de la pila. Bueno, aquí lo que tenemos que ver es que nos proporcionan los potenciales estándar de reducción del plomo y el de la plata. Y entonces tenemos que observar qué valor es más grande. Entonces, el que tiene mayor tendencia a reducirse es aquel que tiene un potencial de reducción mayor. Por lo tanto, es el que estará en la semireacción de reducción y pertenecerá al cátodo. Entonces vemos que el ion plata se reducirá y el plomo sólido se oxidará. Bueno, entonces nada, simplemente ponemos aquí semireacción de reducción, que sería la que se da en el cátodo, ¿vale? Y luego tenemos la semireacción de oxidación, que se dará en el ánodo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hay que escribir son los pares. Recordar esto siempre es lo mismo, ¿vale? Siempre es lo mismo. Aquel que tiene mayor tendencia a reducirse es el que está en el cátodo, es el que tiene el potencial de reducción más alto. ¿Vale? Entonces aquí la plata se reduce, plata pasa a plata sólida, ¿vale? Y el ánodo sería la semireacción de oxidación, entonces el plomo tiene que ser un sólido que pase a plomo más 2, ¿vale? Que será, pues aquí vamos a ajustar, esto será un electrón, estos serán 2 electrones, aquí lo multiplicamos por 2 y sumamos las semireacciones para obtener la reacción iónica, que serían 2 de plata, 2 ion plata, más el plomo sólido, plata, 2 de plata sólida, más el plomo en disolución acuosa. Entonces aquí vamos a poner el potencial de reducción y como tenemos en el ánodo vamos a poner el potencial de oxidación. Recordar que para obtener el potencial de oxidación simplemente hay que cambiarle el signo al potencial de reducción. Potencial de reducción de la plata sería más 0,80
voltios y el potencial de oxidación del plomo, cuando el de reducción es 0,13, menos 0,13, pasará a ser más 0,13 voltios. Entonces la variación, o el potencial de la pila, será igual a 0,93 voltios, ¿vale? Ya tenemos el potencial, hemos escrito las semireacciones, hemos identificado el ánodo y el cátodo de la pila. Muy bien, vamos a la cuestión siguiente, que es un problema, que es el problema 4. Problema 4. El ácido láctico es un ácido monoprotíco que se acumula en la sangre y los músculos al realizar actividad física. Una disolución acuosa de 0,028 molar de este ácido está ionizada en un 6,7%. Bueno, voy a escribir, fijaros que aquí tenemos ya el equilibrio, está escrito tipo Arrhenius, voy a escribirlo aquí mismo, repetido. C3H5O3H, que es el ácido láctico, se disocia en C3H5O3- más protones. Entonces, en este ejercicio el apartado A nos pide que calculemos el valor de K-A para el ácido láctico. Fijaros que nos dan el grado de disociación. El grado de disociación es igual al 6,7%, es decir, es lo mismo que decir el 0,067 en proporción. Nosotros sabemos que el grado de disociación es lo mismo que X partido concentración inicial, con lo cual X es igual a 0,067 o el grado de disociación por la concentración inicial. Recordar que el grado de disociación no tiene que estar en porcentaje, tiene que estar en proporción. Entonces la concentración inicial del ácido láctico es 0,0284, aquí obviamente no ha pasado nada, la variación es menos X aquí más X en la parte de aquí, y la concentración en equilibrio será 0,0284 molar menos X, X y X, ¿vale? Si X es igual al grado de disociación por la concentración inicial, X es igual a 0,067 por la concentración inicial, que es igual a 0,0284. Y esto da lugar a que la X valga 1,90 por 10 elevado a menos 3, ¿de acuerdo? Entonces, voy a restar todos los decimales para calcular, ¿eh? La K-A será igual a la concentración del desprotonado del ácido láctico por la concentración de protones partido la concentración del ácido láctico, ¿vale? Y entonces esto sería igual a X por X partido 0,0284 menos X, o lo que es lo mismo, 1,90 por 10 elevado a menos 3 elevado al cuadrado partido 0,0284 menos 1,90 por 10 elevado a menos 3. ¿De acuerdo? Entonces el valor de K-A, cuidado que he arrastrado los decimales en la calculadora, el valor de K-A me daría 1,3660 y algo, que voy a redondear a 1,37 por 10 elevado a menos 4. Y ya tendríamos el apartado A. ¿De acuerdo? Vamos al apartado B. Calcule la cantidad en gramos de ácido clorhídrico disuelto en 0,5 litros de una disolución para que su pH sea el mismo que el de la disolución del ácido láctico del apartado anterior. Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es que el ácido clorhídrico es un ácido fuerte que se disocia al 100%, ¿vale? Con lo cual la concentración del ácido es la misma concentración de protones para poder calcular el pH. Y nos dicen que el pH tiene que ser el mismo que esta disolución anterior. Entonces, aquí, ¿qué tiene que pasar? Que la concentración de protones del ácido clorhídrico tiene que ser la misma concentración de protones del ácido láctico, ¿vale? Que fijaros que en realidad lo tenemos, es el valor de X, que esto es igual a 1,90 por 10 elevado a menos 3. Entonces, en realidad, esa concentración de protones la tenemos y además tenemos la concentración del ácido clorhídrico, la concentración de protones del ácido clorhídrico, que es la misma que el ácido clorhídrico. Entonces, ¿qué nos pide que calculemos? La cantidad en gramos. Si tenemos la concentración molar y tenemos el volumen, podemos calcular el número de moles. Y si tenemos el número de moles, podemos calcular la masa. Entonces vamos a proceder. Voy a borrar esto, ¿vale? Esto también el equilibrio que no lo necesitamos, ¿vale? Y nada, pues muy fácil, si yo ya tengo la concentración, la molaridad recordemos que es igual al número de moles partido el volumen en litros, por lo tanto el número de moles en este caso de ácido clorhídrico será igual a la concentración molar por el volumen en litros. Dicha concentración molar, como hemos comentado anteriormente, es 1,90 por 10 elevado a menos 3 molar,
con un volumen de 0,5 litros. Entonces, arrastrando decimales, que voy a arrastrar decimales, 1,90, que de hecho me daba 1,9028 por 10 elevado a menos 3, lo multiplico por 0,5 litros, esto me da lugar que el número de moles que tengo son 9,51 por 10 elevado a menos 4 moles. Y ahora bien, si yo quiero calcular la masa en gramos de ácido clorhídrico, esto será igual al número de moles por el peso molar del ácido clorhídrico. En este caso, el peso molar, lo voy a poner aquí, del ácido clorhídrico es igual a 1 más 35,5 es 36,5 gramos partido mol. Entonces esto será 9,51. Yo voy a arrastrar en la calculadora 9,514 por 10 elevado a menos 4, que lo multiplico por 36,5 gramos partido mol. Vale, y obtengo que la cantidad en gramos de ácido clorhídrico es de 0,0347, voy a dejarlo así, 0,0347 gramos de ácido clorhídrico. Y esta sería la cantidad en gramos de ácido clorhídrico disueltos en 0,5 litros de disolución para que el pH sea el mismo que la disolución de ácido láctico del apartado anterior. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a la última cuestión del examen, cuestión 5. Borramos aquí y vamos a la cuestión número 5. Cuestión 5. Vale, aquí es una cuestión de cinética y te dice, considere la reacción 2A más B es igual a C, que resulta ser de orden 1 respecto a cada uno de los reactivos. Bueno, pues si nos dicen que resulta de orden 1 respecto a cada uno de los reactivos, la velocidad es igual a la constante por la concentración de A por la concentración de B, porque nos dicen que es de orden 1 de cada uno de los reactivos, no nos dice nada de los productos. Responda razonadamente a las siguientes cuestiones. Te dice, si la constante velocidad tiene un valor, y te dice que aquí la constante de velocidad tiene un valor de 0,021 molar elevado a menos 1 por segundo elevado a menos 1, y las concentraciones iniciales de A es 0,1 molar, la concentración inicial de B es 0,2 molar respectivamente, ¿cuál es la velocidad inicial de dicha reacción? Bueno, pues tenemos la ley de velocidad, velocidad es igual a la constante por la concentración de A por la concentración de B, y entonces esto será igual pues a 0,021 molar elevado a menos 1 por segundo elevado a menos 1 por 0,1 molar por 0,2 molar. Y entonces obtenemos que la velocidad es de 4,2 por 10 elevado a menos 4 mol partido litro por segundo. ¿Vale? Ya tenemos el apartado A. Así de simple. Vamos al apartado B. El apartado B te dice que calcule las velocidades de desaparición de A y B en estas condiciones. Bueno, pues esto es simplemente poner la ley de velocidad. La velocidad de reacción es igual a menos un medio del diferencial de la concentración de A respecto al diferencial del tiempo, igual a menos el diferencial de la concentración de B partido el diferencial del tiempo. Fijaros que los coeficientes estequiométricos, como estos son reactivos, se pone signo negativo, y coeficientes estequiométricos se pone en fracción, pero inverso. Entonces esta es la de A y esta es la de B. Entonces la velocidad de A es igual a menos 2 veces la velocidad de reacción. Vale, lo podemos poner de varias maneras, pero bueno, espera, voy a ponerlo de otra manera. Las velocidades de desaparición de A y B en estas condiciones. Bueno, pues esto es velocidad de reacción, entonces haría primero esta y luego esta. Es decir, esto en realidad es la velocidad de A, entonces podría decir que la velocidad de A es igual a menos 2 por la velocidad de reacción. Y la velocidad de B, esta es la velocidad de B, es igual a menos la velocidad de la reacción. Bueno, pues la velocidad de A, si es igual a menos 2 veces la velocidad de reacción, que lo tenemos calculado en el apartado de antes, ¿vale? Esto será igual a menos 2 por 4,2 por 10 elevado a menos 4 que nos ha salido anteriormente. Y esto será igual a menos 8,4 por 10 elevado a menos 4 mol por litro por segundo, partido litro por segundo. Y en cuanto a la velocidad de B, esto será igual menos la velocidad de reacción, esto será menos 4,2, que es la velocidad de reacción que hemos obtenido en el apartado A, mol partido litro por segundo. ¿Vale? Y ya lo tendríamos resuelto. ¿De acuerdo? Vamos al apartado C. Apartado C. ¿Qué nos dice? Si en un experimento distinto
la concentración de A se duplica respecto a las condiciones del apartado A, ¿cuál debe ser la concentración de B para que la velocidad inicial sea la misma que en dicho apartado? Bueno, pues esto se puede hacer de varias maneras. Bueno, no se puede hacer de varias maneras. Es más simple. La velocidad en un instante y en otro segundo instante, o inicial final, como queráis. Si sustituimos las leyes, esto sería la K por la concentración de A en ese instante, por la concentración de B en ese instante, igual a la constante por la concentración de A en un instante final, bueno, o otro instante, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, aquí la K se iría a la constante y nos están diciendo que la concentración de A se duplica respecto a la del apartado A. Entonces, si se duplica, esto será 2 veces la concentración, esta sería la concentración de se duplica, ¿no? Entonces, esto sería que A1 por B1 en un primer instante es igual, que luego se duplica, entonces sería 2 veces en un mismo instante, A1 por B2, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros, pero esto es porque nos lo dice el enunciado, es decir, aquí el enunciado nos lo está diciendo, nos están diciendo que se está duplicando, que la concentración de A se duplica respecto a las condiciones del apartado A. Es como si tú dijeras 2 instantes distintos, ¿vale? Entonces, esto se va, ¿vale? Y te queda que B en un instante final es igual al principio de la concentración de B partido entre 2. Y la concentración de B en un instante inicial, ¿qué era? Pues 0,2. 0,2 lo dividimos entre 2, obtenemos que esto es igual a 0,1 molar. Y ya tendríamos el ejercicio resuelto. Vamos al apartado D. ¿Cómo variará la velocidad de reacción a medida que avance el tiempo? Bueno, a ver, aquí lo que tenemos que decir es que la velocidad de reacción depende de la concentración de reactivos. Entonces, a medida que transcurre el tiempo, los reactivos se van consumiendo y disminuyendo su concentración y por lo tanto también disminuye la velocidad de reacción. Es decir, la velocidad de reacción, como bien hemos indicado, es igual a menos un medio del diferencial de la concentración de A partido el diferencial del tiempo, igual a menos 1 partido el diferencial de B partido el diferencial del tiempo, igual al diferencial de la concentración de C partido el diferencial del tiempo. Y la ley de velocidad que hemos puesto sería esta de aquí, ¿vale? Entonces lo que tenemos que indicar es que la velocidad de reacción depende de las concentraciones de los reactivos. Entonces, a medida que transcurre el tiempo, los reactivos se van consumiendo y van disminuyendo su concentración y por lo tanto también disminuye la velocidad de la reacción, ¿de acuerdo? Muy bien, hasta aquí este vídeo, espero que os haya resultado muy útil, nos vemos en el siguiente, no olvidéis suscribiros al canal y nada, muchas gracias por vuestra atención, ¡hasta luego!